Representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Ministro, muy buenos días. Muy sorprendido con lo que acabo de escuchar, ministro. Yo no puedo creer que eso esté sucediendo en las salas de cine. Eso se llama desinstitucionalizar este país. ¿Será acaso esa una respuesta a la medida tributaria que está cambiando el monofásico de la cerveza? Grave que eso se esté diciendo, además asaltando la buena fe de un espectador de cine. ¿Uno acaso vaya a que lo adoctrinen? Uno cuando va a una sala de cine va a ver una película, creo yo. Y a divertirse y a cambiar de escenario y a pasar unas horas maravillosas. Ahora le dan doctrina política. Y doctrina política en el sentido que hemos dicho, que Álvaro Uribe y Fernando Londoño son los enemigos de la paz, engañando y haciendo lo que les da la gana sin derecho de réplica. Porque entonces Cine Colombia dirá, no, pues hagan ustedes otro cortometraje, hágame el favor. De manera pues que resolvieron hacer política como estaba haciendo política un concertista, un hombre del rock and roll, que vino aquí y tiene todo el derecho a tocar el rock and roll que le dé la gana, pero no a instigar a la subversión, diciendo que está de acuerdo con el paro estudiantil y que hay que apoyar a los estudiantes. Pero por Dios, eso es hacer política barata. Y dígame, ¿quién le pone coto a eso? Para que utilicen los escenarios públicos y para que utilicen el arte y el deseo de la gente de ir a oír rock and roll para convertirlo en un escenario político. Entonces Cine Colombia por ahí derecho dijo, llegó el momento, si en los conciertos de rock hacen política, ¿por qué no vamos a hacer política nosotros en las películas? Metámosles un cortometraje donde la hagamos antes. Bueno. No, y al rockero sería bueno aconsejarle que vaya y haga lo mismo en Rusia. Que vaya, que lo intente, ¿no? Que lo intente a ver cómo le va. O a París, o a cualquier sitio donde se quiera hacer política a través del arte y a través de la música. Le dicen, no señor, usted es músico, usted no es política. Si quiere hacer política, hágala. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al presidente de Colombia? ¿Quiere hacer política? Los micrófonos de la hora de la verdad están a su disposición. Venga y hacemos política y venga y discutimos. A ver si Álvaro Uribe y yo somos enemigos de la paz. No, es que a uno lo catalogan enemigo de la paz y lo dejan listo para la bomba, doctor Oscar Darío Pérez. Pero en fin, hablemos de otro tema que es fundamental. Usted ha sido persona clave en este manejo. A usted lo reconocemos y lo reconoce el país como la primera autoridad en asuntos fiscales y tributarios que tiene el Congreso de la República. Dígame, ¿de dónde vamos a sacar esos 14 billones de pesos que hacen falta? Sin contar otra cosita por la que le vamos a preguntar después, por los 8 billones de pesos en sentencias ejecutoriadas que andan por el mundo causando 30% anual de interés con cargo al Estado. Pero a eso ya le llegará la hora. Por el momento hablemos de los 14 billones, doctor Oscar Darío Pérez. Bueno, ministro, para hablar de los 14 billones, yo quisiera comenzar por lo último que usted dijo. Yo presenté una proposición de esos 7 billones de pesos de pasivos contingentes que tenemos, donde les estoy proponiendo que quienes sean los beneficiarios de esos dineros, las actualizaciones no se hagan a las tasas de interés a las que están determinando la corrección monetaria los jueces, sino una tasa de interés que no pueda ser superior a la tasa de captación del sistema financiero. Y lo segundo, como esos son unos dineros que les llegan a unas personas que se ganaron una demanda con el que se les haga una retención en la fuente del 10% inicialmente como ganancias ocasionales y después gravarlos como un ingreso ordinario, un ingreso que recibieron y deben entonces tributar, porque aquí nos quedamos es que reciben las inmensas sumas de dinero y después no pagan un solo peso diciendo que se los gastaron. ¿De dónde vamos a ganar los 13.7 billones de pesos que en estos momentos considerados? ¿Me permite una pregunta previamente? ¿Cómo, ministro? ¿Me permite una pregunta? Sí, señor, claro. ¿Usted conoce algún país en el mundo que sin riesgo, porque quien lo suscribe es el Estado colombiano, sí, reciba como remuneración el 30% anual de interés, que descontada la inflación es el 25% anual
en dólares fijo. ¿Usted conoce ese papel? ¿Existe en alguna parte? Sí, no, ministro, no conozco ningún país del mundo que imponga semejantes cargas financieras, no lo conozco. Es, mejor dicho, es una actitud irracional desde el punto de vista financiero. Primero nos defendemos mal. Por defendernos mal, muchas veces nos condenan. Y después que nos condenan una segunda vez a punta de intereses y actualizaciones financieras de esos valores. A mí me parece que eso es una exageración, eso es una vergüenza. Aquí debe haber una ley que le ponga coto a eso. Además demandan al Estado por cualquier cantidad de cosas y no escondamos esto. Hay algunos jueces muy proclives a condenar al Estado como si eso fuera, como si el Estado no fuéramos todos. Bueno, entonces vamos pues con los 13.7 billones de pesos. ¿De dónde salen, representante? Bueno, entonces los 13.7 billones de pesos salen de los siguientes conceptos. Ya la IVA quedó entendido, no hubo un ambiente, sin tocar ningún producto a pesar de la compensación que se proponía. O sea, el IVA prácticamente se olvidó como fuente de recursos. Habrá una que otra modificacioncita, pero eso no será significativo. El IVA quedará casi que como está. Primero es las personas naturales. Hoy las personas naturales contribuimos con tarifas que están regadas en un sistema que se crearon, que se llama el sistema de la cedulación. No es más que separar los ingresos por conceptos. Ingreso por rentas laborales, ingreso por rentas de capital, ingresos por rentas industriales y comerciales. Cada cédula se trata distinto. Eso es farragoso y más complicado hacer la declaración de renta. Entonces, la propuesta es sumar todos los ingresos, como era en el pasado, sumarlos todos. Más agravable. A esa más agravable se aplican los conceptos de deducibilidad que existen hoy, que para personas naturales es hasta el 40% de esos ingresos. Un 25% inicial, que no constituye ni renta ni ganancia ocasional, y los otros 15 puntos se reparten entre inversiones AFC, o pues, en cuentas de ahorro y fomento de la construcción, o en fondos de pensiones voluntarias, medicina prepagada, zonas a cargo, intereses por préstamo para vivienda. Y eso le da, después de restarle ese 40, si es que tiene derecho a él, una base gravable, y a esa base gravable le aplica un impuesto, una tarifa. La tarifa fue la que subió. Entonces una persona, por ese concepto, se aspira a recaudar 1.9 billones de pesos. La primera etapa, es decir, los colombianos que ganen menos de 5 millones de pesos, que no son la mayoría, prácticamente están por fuera de la tributación, quedan en las mismas condiciones que están hoy. Los que ya tengan ingresos superiores a 10, 12, 20, 30, 40, va a sentir duro el peso de la reforma, y por ese concepto se piensa recaudar 1.9 billones de pesos. Impuesto de patrimonio. Se mantiene para las personas naturales que tienen un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos, y por ese concepto se recaudarían cerca de 1.2 billones de pesos. Dividendos. Se establece el gravamen a los dividendos para los residentes en Colombia que tengan unos dividendos superiores a 10.3 millones de pesos, pagarían el 15%, y las sociedades que sacan sus dividendos de Colombia, que era lo que antes se denominaba remesas, ahora se llama dividendos y sería una tasa del 7.5. Por dividendos se aspira a recaudar 1 billón de pesos. Por la normalización tributaria, que es el mecanismo mediante el cual la gente sanea sus pasivos y sus activos, se espera recaudar otro billón de pesos. También el cambio de la figura del monofásico de las bebidas azucaradas y las cervezas para volverlo plurifásico, es decir, que pague el IVA en todas las etapas, no solamente la producción, sino la comercialización, la distribución y el consumo. Se aspira a recaudar 960.000 billones de pesos. Se crea una sobretasa especial de 5 puntos al sistema financiero, que le generaría unos recursos al Estado de 700.000 millones de pesos. Y hay otros dos aspectos que son vertebrales. El primero es que las personas naturales o jurídicas
no se pueden descontar el 100% del IVA de la cadena productiva o del proceso de sus costos, sino solamente el 90%. Es decir, si yo tengo derecho a que me devuelvan 20, entonces que no me devuelvan 20 sino 18, pero con una condición de que el Estado no se puede quedar ni un año ni 18 meses hoy con la plata como se queda, sino que tiene que hacerlo o en forma automática o hacerlo máximo en 3 meses. Y hay otro punto fundamental, es que la vivienda de cierto valor hacia arriba, de 918 millones de pesos hacia arriba, tanto para comprar como para vender, sea nueva o sea de segunda o usada, pues pagaría un impuesto al consumo del 2%. Eso nos daría 1.1 billones de pesos. Si se suman todos esos conceptos, llegamos a la suma de 13.725.000.000.000 de pesos. Eso es lo que hasta ahora está, doctor Londoño, acordado con la comisión, la subcomisión de ponentes, con cerca de 16, 17 ponentes. Ya tendríamos que, ahora vamos a estudiar el articulado y hasta ahí es donde va. Bueno, representante, esto va a causar un revuelo muy grande y va a suscitar unas protestas y va a tener unos efectos económicos, unos efectos políticos, además de los económicos, muy serios. Si usted grava los dividendos, pues no está siendo muy atractivo la inversión de capital en Colombia. Si usted Es cierto. Si usted graba el patrimonio, pues está repitiendo una doble tributación porque usted cuando se generó la renta pagó impuestos y no se la gastó, sino que la convirtió en un bien productivo y entonces a pagar impuestos sobre el patrimonio. La renta presuntiva quedó, representante. Sí, pero el patrimonio es solo para personas naturales, no para las Correcto. sociedades. ¿Y la renta presuntiva? La renta presuntiva quedó de que se va a bajar del 3.5 al 3, después al 2.5 y después al 2, que es donde se piensa dejar anclada como existía en el pasado. ¿Qué hay del 4 por mil? ¿Lo tocaron? El 4 por mil quedaría como está hoy, simplemente a las empresas que son productoras de empleo y de riqueza. Si bien les estamos diciendo no se descuenten sino el 90% del IVA, también les estamos diciendo otras cosas. Primero, que la tarifa del impuesto sobre la renta les va a quedar en el 30, o sea, es una disminución apreciable. Lo segundo que le estamos diciendo a las empresas es, ustedes no van a tener impuesto de patrimonio, les vamos a bajar IVA al 2%. Estamos diciendo a las empresas que el IVA en la importación de bienes de capital está desgravado. Le estamos diciendo, pues lo pueden descontar. Les estamos diciendo que si crean empleo en el sector rural, pues van a tener una extensión por 10 años, con unas condiciones. Si están dentro de la economía, van a tener una extensión de 5 años. O sea, yo sé que alguien tiene que pagar esos 13.7 billones, eso no va a salir de la nada, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podamos, porque al no poder tocar el IVA, porque esa fue la decisión que tomaron la mayoría de los partidos políticos, pues tenemos que buscar los caminos por otro lado. El Estado dice que va a aportar en ahorro de 1.2 billones de pesos y que son 6 a 7 billones en los 4 años. Quisiéramos el año entrante darle todas las facultades para que recomponga esas 27 entidades que se crearon a la luz de los acuerdos de La Habana, esas nóminas paralelas, ese tema de embajadas y de consulados de los que tanto ha hablado usted, todo eso está en marcha, eso no es que esté olvidado, eso paralelamente tiene que caminar, como camina esta reforma, porque nosotros tenemos una angustia, es que aprobamos un presupuesto con un hueco de 14 billones, y ayer la Contraloría salió como a ayudarnos a decir que el hueco no era de 14 sino de 30. Y salió el doctor Camilo Gómez a recordar que tiene deudas pendientes por sentencias ejecutoriadas, que no tienen discusión ninguna, que valen 8 billones de pesos. ¿Cómo le parece? ¿Eso dónde está en el presupuesto? 8 billones de No, pesos para pagar sentencias condenatorias. en ninguna parte. Ah, bueno. Entonces es otro déficit. Es otro déficit. Ah, claro. Y un déficit que no cuesta sino el 30% anual. Tranquilo, que está barato. Está barato. Por eso yo presenté la proposición, doctor Londoño, que no se le pueda pagar ningún interés distinto al de la casa
de la tasa de captación de los bancos, que es del 5%. Bueno, claro, tampoco pues hay que incitar tanto al Estado a que no pague, porque hasta el año 2013 venía pagando y de pronto dejó de pagar las sentencias. No, y ahora le salió otra cosa, ¿no? ¿No escuchó usted que de las 800.000 indemnizaciones a víctimas del conflicto, como lo han denominado pomposamente, muchas de ellas son falsas, ¿no? Por eso, y faltan por indemnizar más de 6 millones de víctimas, ¿Qué que tal? a 20 milloncitos de pesos por víctima no serían sino 120 billones de pesos. Esa es No, otra. y los gastos del posconflicto calculan en 130 billones en 10 años, para que sigamos sumando. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, pues salgamos de este atolladero primero. Esto va a tener una reacción política y una reacción muy seria, pues no cabe ninguna duda. A nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo por 14 billones de pesos. A nadie. A nadie. Así es, Y así es. todos estos impuestos son discutibles y esto va a causar una verdadera oleada de protestas. Pero después de eso, estudiemos el tema de las sentencias condenatorias al 30% anual y estudiemos el tema de la indemnización de las víctimas y estudiemos el tema de un desorden y de los 30 billones de que habla el Contralor, mejor dicho, mejor dicho. Señor representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por esa precisión con la que solamente hablan los maestros en el tema. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Ministro, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos allá en la mesa y para todos los oyentes.